En la segunda mitad del evento tuvimos 4 conferencias a cargo de Ruth Padilla de Borst, doctora en teología. Ella se presenta como hija de Dios, esposa de Santiago, madre de muchos y abuela de algunos. Anhela ver que la paz y la justicia se abracen en el hermoso y quebrantado mundo que constituye nuestro hogar. Vive en Costa Rica como miembro de Casa Adobe, una comunidad cristiana intencional. Junto con Santiago dirige la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios, SETI. Fue activa en ABUA en su juventud, sirvió como parte del equipo regional de la IFES en América Latina y todavía hoy es directora de Certeza Unida. Sirve en el equipo coordinador del International Fellowship for Mission as Transformation, INFEMIT, y es miembro activa de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. A continuación, la tercera conferencia, titulada La ofrenda comunitaria, una práctica liberadora, basada en 2 Corintios 8, del día lunes 22 de enero de 2018. Es nuestro tercer día de este bloque. A ver si recordamos de dónde venimos para ubicarnos un poquito. Primer día. ¿Alguien recuerda de qué hablamos? Entre dobleces y transparencias. Un llamado a la integridad. El segundo día. Una cita típica, no sé si la usan en portugués, para el primer día, una ayuda a memoria. La mentira tiene patas cortas. La mentira tiene patas cortas. Y pensar en todas las implicaciones y cómo la corrupción es como una piedrita que cae y siguen los efectos, se multiplican hasta se expanden. Segundo día. Los dones del Espíritu no se venden, aún en un contexto en que todo se compra, todo se vende. Nuestro Dios es un Dios de gracia que regala la vida, las capacidades, las visiones, las vocaciones, los dones para su servicio. Los dones del Espíritu no se venden. Identificamos la avaricia, el amor al dinero, la búsqueda de la seguridad económica personal como raíces de la corrupción. Hoy y mañana vamos a hablar de un par de antídotos, de propuestas surgidas en la comunidad de los primeros seguidores de Jesús para prevenir, para contrarrestar, para erradicar la corrupción de esa comunidad. Porque no queremos solo diagnosticar los problemas, también queremos caminar, queremos marchar en el camino de Jesucristo. Y podemos aprender de estas primeras comunidades de fe. Porque como hemos visto, la corrupción es una malignidad que ciertamente incluye la dimensión individual, pero una que a la vez la trasciende. Es expresión de un sistema mundo que se ha rebelado contra su creador. Un mundo que desconoce la soberanía de Dios sobre todo el orden creado. El señorío de Jesucristo sobre el cosmos. Y que pretende construir sus altas torres para alcanzar el cielo a pulmón propio. Hambre. Va a haber hambruna. El Espíritu me lo ha revelado, la gente en Judea va a sufrir. Estas fueron las palabras de Agabo, que no cayeron en saco roto, no fueron en vano. Cuando las expresó a la comunidad cristiana reunida en Antioquía. Entre los asistentes había cristianos de origen judío que habían llegado por la persecución que habían sufrido en Jerusalén, la persecución de la cual hablábamos ayer. Algunos habían llegado desde Jerusalén, pero muchos eran cristianos no judíos, es decir, la palabra es gentiles, no judíos.
Cuando Agabo habló, no faltaron objeciones y reticencias. Problema de ellos. Merecido lo tienen por ser tan altaneros, no es asunto nuestro. Aún así, las congregaciones de Antioquía acordaron que cada familia aportaría según sus posibilidades y que enviarían una ofrenda a los líderes de la iglesia en Judea a través de Bernabé y Saulo. Esto está en Hechos 11 y vamos a volver sobre el pasaje, entonces no desesperen. Créanse o no, este acto, esta recolección de fondos y el envío a Jerusalén constituyó un paso de atrevida sublevación evangélica al orden establecido. Vamos a ver por qué. Evangelio, oigan el evangelio del augusto Salvador del mundo. Los heraldos del imperio recorrían las tierras conquistadas, propagando las buenas noticias del avance de su dominio. Arautos, los heraldos que pronuncian las, ¿sí? Salen, son los periódicos o el internet del día. Propagaban las buenas noticias del avance del imperio. ¿Buenas noticias para quién? ¿Buenas noticias para quién? Para el imperio. ¿Buenas noticias para los pueblos dominados? ¿Buenas noticias para quienes tenían que pagar más impuestos a Roma para la construcción de los templos a los dioses paganos? ¿Eran buenas noticias? El imaginario colectivo del imperio de aquel día estaba atrapado por una religiosidad civil del culto al emperador. Este señor absoluto y supuestamente divino proveía significado y coherencia a todas las áreas de la vida de sus ciudadanos y súbditos. Era el máximo pater familias, que ofrecía seguridad y bienestar a todos mediante pan y circo, justicia mediante la ley romana, paz mediante la mano férrea y los esclavizantes impuestos, y esperanza de un futuro glorioso en el cual él era el sumo. La poderosa propaganda determinaba las estructuras de plausibilidad, la cosmovisión y los valores de cuantos a ella se sometían. No había relación en esa sociedad que no se viera marcada por este poderío jerárquico, coherente con el modelo imperial. En los colegia, asociaciones urbanas, los patronos eran hombres de prestigio político y poder económico que proporcionaban lugar de reunión, comida para banquetes comunitarios, dinero para gastos imprevistos, todo a cambio de la lealtad política de los miembros, su adulación y los sitios de honor en la mesa. Esto en los colegias, los lugares civiles de encuentro civil, patronos. Los patronos. Los especialistas en Nuevo Testamento hacen una comparación entre estas asociaciones urbanas y las comunidades cristianas. Para quienes operaban dentro del paradigma imperial, las eclesias ofrecían una nueva oportunidad de promoverse como una nueva clase de santos urbanos. Los aspirantes a patronos, y eran mayormente hombres, procurando escalar en rango, podían jurar lealtad nominal al Evangelio, hacer aportes económicos para comprar clientes, demostrar dones extraordinarios, como hablábamos ayer, éxtasis profético, hablar en lenguas, y así constituirse en una aristocracia espiritual del movimiento. ¿Ven el paralelo? ¿Sí?
las asociaciones civiles, donde hay patronos, que son los que pagan las cuentas, y se ganan la lealtad del pueblo. Todo bajo esta visión imperial de un jefe máximo, emperador, salvador, que dispensa sus favores a sus clientes. En las iglesias, la iglesia, de hecho, la palabra iglesia no es religiosa, era el nombre de las reuniones de la comunidad en general. Pero en los grupos del nuevo movimiento iniciado por Jesús, el riesgo era similar, que hubiera patronos que por sus dones, por sus capacidades, por su dinero, pudieran comprar clientes y favor en un ámbito y con un barniz espiritual, religioso, una aristocracia espiritual. Repetidamente en sus cartas a las diversas comunidades de fe, Pablo alerta contra los superapóstoles, quienes se habían rendido a las estructuras de patronazgo y rango que hacían posible la opresión romana. Movidos por un espíritu de privilegio y ostentación, no eran ya hermanos, sino representantes del orden imperial. Para Pablo, entonces, la verdadera lucha de los fieles ya no era entre el pueblo de Israel y el imperio romano, sino dentro de la comunidad cristiana, entre la vivencia del evangelio y la sumisión a los modelos de poder del imperio. Si recuerdan esto, hay un eco a un llamado de Lausana que leímos el otro día. El peor problema de Dios no es aquel mundo de ahí afuera, sino que su cuerpo, su pueblo, su iglesia no es fiel a su llamado. Entonces, para Pablo también la verdadera lucha de los fieles ya no era entre el pueblo de Israel y el imperio romano, sino dentro de la comunidad cristiana, entre la vivencia del evangelio y la sumisión a los modelos del poder del imperio. Dice un estudioso, el verdadero enemigo era el etos de individualismo agresivo y posesivo tan apreciado en la sociedad romana, que se había infiltrado incluso en las estructuras sociales y religiosas aparentemente más inocentes de la vida cotidiana. Es que el patronazgo, ¿se entiende en portugués? Patronazgo, los patrones, el señor, ¿sí? Con su feudo, con sus clientes. El patronazgo se infiltraba en todas las relaciones. Justificaba el patriarcado en la familia, fomentaba la esclavitud, sostenía el militarismo, centralizaba el poder y reforzaba la exclusión de las grandes mayorías de los procesos decisorios en la sociedad. Cualquier similitud con la realidad actual es mera coincidencia. ¿Sería posible la integridad en medio de ese mundo tan corrupto? Esa era la pregunta que encaraban los líderes de las comunidades cristianas mismas. Pablo se esforzó por todos los medios de convencer a las comunidades de fe que en el corazón de su movimiento estaba la batalla contra los hábitos de patronazgo y privilegio, en lugar del sacrificio personal y la entrega total a Dios. El patronazgo, el sacrificio personal, el privilegio y la entrega total a Dios. Pecado, en su visión, es la participación activa en el régimen de injusticia y la claudicación personal ante el placer de sus beneficios materiales. ¿Se entiende?
pecado en su visión es la participación activa en este régimen de injusticia y la sumisión a los placeres de sus beneficios materiales. Vez tras vez advirtió cómo se manifestaba el dominio imperial romano en cada una de las regiones y lo contrarrestó con las imágenes e ideales fundamentales del movimiento de Jesús. A su entender, encarnar el Evangelio no era meramente asunto de ética individual, sino una intencional resistencia frente a la idolatría del poder impuesta por el Imperio Romano. Como ejemplo de la propuesta subversiva de Pablo, repasemos rápidamente la carta a las comunidades esparcidas por Asia Menor, que conocemos como la Epístola a los Efesios. No vamos a entrar a leer todo el libro, aunque vamos a volver a ese pedido que les hice ayer. Obviamente podríamos dedicar todo un conosur al estudio de esta fabulosa carta, que inicia con un llamado a reconocer el señorío de Jesucristo sobre todo el orden creado. Pero por hoy unas líneas gruesas, como muestra de este intento formativo de Pablo de erradicar la corrupción de las comunidades de fe. Asia Menor era una provincia muy importante en el Imperio Romano. Era una provincia profundamente marcada por la globalización impuesta por el imperio. Los pueblos indígenas, anatolios, bitinios, misios, frigios, lidios, los pueblos nativos de ese lugar fueron forzados a mezclarse con griegos, persas, judíos, romanos, todo por la globalización del imperio. Frente a la desintegración, el desarraigo y la alienación natural de esta zona de paso, el llamado central de la carta es a la unidad posible por el trabajo reconciliador de Cristo. Era un lugar de mucha mezcla de gente, un lugar donde la desintegración y la desunión y el conflicto sería lo más natural. Y su llamado es a reconocer que la unidad es posible en Cristo por el trabajo reconciliador de Cristo. Frente a la desvalorización de los inmigrantes y el prejuicio mutuo, Pablo llama al ejercicio de los dones de cada miembro en una vida de servicio, capítulo 4, de testimonio profético ante el mundo, capítulo 5. La autoridad de los líderes depende de su mensaje y su don espiritual, no de la jerarquía institucional, que de hecho no aparece en la iglesia sino hasta el siglo II, y eso lo vemos en el capítulo 2, en un contexto de violencia, abuso e impunidad. Contrasta con una construcción desde abajo, desde los débiles. Por ejemplo, en las prescripciones familiares del capítulo 6, y lo pueden ver después, pero mírenlo un momento, busquen el capítulo 6, estas son prescripciones familiares. Ahora, en el contexto en el cual se movía Pablo, era común hacer escritos con prescripciones respecto a las relaciones entre las personas. Era común. Eso no es novedoso de la Biblia, de las cartas del Nuevo Testamento. Era una cosa común hacer. Hagan esto, no hagan lo otro. Pero Pablo subvierte la premisa básica de estos códigos del imperio, que es que la autoridad es absoluta del hombre sobre las demás personas. En un paso inaudito, exige que el pater familias, el jefe máximo, como el emperador, que el pater familias se someta a los demás, sométanse unos a otros. Y exige de su parte un amor sacrificial hacia la esposa en lugar de poderío sobre ella. Esposos, amen a sus esposas y entréguense como Cristo se entregó
por la iglesia. Exige del pater familias servicio, sumisión, entrega. Anima a los hijos e hijas a respetar a sus padres y madres. Eso era típico. Hijos, sométanse a los padres. Pero contra los valores de la cultura imperante, desaprueba de la disciplina excesiva que culturalmente se expresaba en abuso, abandono y aún asesinato de niñas y niños. ¿Okay? En el contexto del imperio se practicaba el infanticidio. Mataban a bebés si había demasiadas niñas, descartemos algunas. Si había uno que parecía que era un poquito débil o deforme en alguna manera, dispensemos de él. Descartable. ¿Ok? Frente a eso, a esa costumbre, él dice no. Aquí es cierto que los hijos e hijas deben respetar a sus padres, pero padres no practiquen no apoyen, no encarnen estas prácticas infanticidas, la disciplina extrema que incluía la muerte. Respecto a los esclavos, Pablo es único en la literatura de la época en enseñar igualdad y reciprocidad en la relación con los patrones. Era común decir, trabajen bien, sean responsables en su trabajo ustedes los de abajo. Pero aquí le pide cosas a los de arriba. En todos estos ejemplos, Pablo está demandando cosas del poderoso, del padre, del esposo, de los padres, de los amos. Cuando en las cartas típicas de su momento, todas las recomendaciones iban para los débiles, niñas y niños, esclavos, esposas, mujeres. ¿Sí entienden? Está subvirtiendo los códigos de relación. Ahora, es sobre ese sustrato de la vivencia comunitaria alternativa en medio de una cultura hegemónica que Pablo promociona y celebra una acción concertada de rebeldía económica. Esta colecta del invierno del año 54-55. Recuerdan que hoy comenzamos con las palabras de Agabo a la comunidad cristiana en Antioquía. Escuchemos el relato en sí. Hechos 11, 27 y siguientes. Si quieren pueden buscarlo. Hechos 11, 27 y adelante. Durante aquellos días, o sea, los días de la persecución de la cual hablamos ayer, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Pablo luego toma esta experiencia denunciada o anticipada, pronosticada por Ágabo. Pablo, para él fue central en su ministerio hacer una promoción de esta ofrenda. ¿Por qué sería tan importante para Pablo esto?
Piensen un momento en dónde está Antioquía. Antioquía es un lugar, como decíamos, como en las iglesias de Asia Menor, un lugar de paso, un lugar de mezcla étnica, religiosa. Pero esta colecta enviada desde esos lugares de afuera a la iglesia madre de Jerusalén, esa colecta constituyó una expresión de comunión, de solidaridad activa, de compartir económico que no era solo local, sino global. Fue un acto de liturgia profética. ¿Saben la palabra liturgia de dónde viene? Hoy, ¿cómo la usamos? Cuando pensamos en liturgia, ¿dónde la empleamos? El orden del culto. Pensamos intrapared de las iglesias, pensamos en liturgia. Pero la palabra liturgia o liturguía era el servicio político económico prestado para el bien común por los habitantes de una ciudad, los súbditos de un rey o los devotos de un dios. O sea, tenía que ver con el servicio que se prestaba para el bien común, el trabajo. El trabajo era una liturgia. ¿Ok? Entonces tenía más que ver con la convivencia en la comunidad más amplia que con lo que ocurría dentro del templo o dentro de la iglesia. Liturgia entonces como actos de servicio a través del trabajo para el bien común. Entonces Pablo concibe y enmarca esta ofrenda como un acto de liturgia, como una liturgia colectiva y de alguna manera profética, porque contrastaba radicalmente con el paradigma del imperio. ¿Por qué? A esta colecta aportaron no solo los ricos, sino todos los miembros de las congregaciones, cada uno según su posibilidad. No había nadie que no tuviera algo que dar. Todos aportaban. O sea que constituyó entonces un ejercicio nivelador que combatía los patrones de patronazgo, ¿sí? Donde entonces el que tenía, todo el mundo debía decir amén, 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 porque vos tenés. Acá todos tenían, más o menos, pero todos aportaron. Un ejercicio nivelador que combatía entonces los egoísmos personales, desestructuraba esos patrones de patronazgo y ponía en tela de juicio las pretensiones de los patronos. Esta ofrenda entonces no fue solo un acto de caridad o de solidaridad, sino una atrevida expresión del evangelio de otro reino. Uno que se había inaugurado no por ejércitos, no por espada, ni con impuestos e imposiciones, sino por el espíritu de vida. Quisiera animarles a leer, se me escapó algo aquí pero que quisiera que leyeran por un momento ahí en sus lugares, 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, donde Pablo está explicando, exhortando. 2 Corintios 8, del 16 en adelante. Y quisiera que lo lean ahí en silencio para que cada uno lo dijera en su propio idioma y a su propio ritmo. ¿Sí? Cada uno en silencio en su lugar lea el texto. ¿Sí? Léanlo a su propio ritmo y así lo conversamos. Ok, antes de recorrer Corintios, ¿se acuerdan la pequeña tarea que les di ayer? ¿Alguien cumplió con la pequeña tarea que les pedí ayer?
yo les animé a leer el final del capítulo 2 de Efesios para entender dónde se hace visible el señorío cósmico de Dios. Se los leo, no hace falta que vayan ahí porque quiero que tengan en la lectura de Corintios. Dice, ¿recuerdan que hablábamos ayer del dominio cósmico de Jesucristo? Y que yo confesé que por lo menos para mí es difícil entender qué significa eso, porque mi mente es muy chiquita al lado del cosmos. Pablo procede a decir algo que es impresionante y que tiene que ver con esto que estamos explorando hoy. Dice, por lo tanto, ustedes que son una mezcla de gente de todos lados, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, la que sostiene todo el edificio. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Santo Espíritu. Morada de Dios. ¿Dónde se ve el dominio cósmico de Jesucristo? Acá, en la comunidad cristiana, con todas nuestras corrupciones y quebrantos y conflictos y ambigüedades. Ahí elige Dios vivir. No vive solamente en el cielo como un ultra señor distante. Vive en el pueblo que procura vivir según su llamado como pueblo, como tal. Vive aquí. Entonces, ¿dónde se ve el dominio cósmico de Jesús? Si no es acá, en medio. Eso realmente es increíble, que Dios haya decidido penetrar la historia humana, no solo a través de Jesucristo en un momento histórico, sino con